A Bruce McMaster los empresarios de este país lo apoyan, pero hay voces dentro del gobierno, comenzando por la del presidente Gustavo Petro, que lo cuestionan. ¿Qué responde frente a todo el líder gremial de los empresarios en Colombia? Caminen con nosotros. Bueno, don Bruce McMaster, presidente de la ANDI, gracias por aceptar esta entrevista con Noticias No, RCN. José Manuel, todo lo contrario, gracias por visitarnos. Oiga, Bruce, quisiera hablarle de cosas positivas, pero inevitable comenzar esta conversación con usted hablando del momento tan doloroso que estamos viviendo como país. Es que pareciéramos repetir una película que no queríamos volver a ver y devolvernos muchos años en el tiempo para volver a vivir esta tragedia en materia de orden público. ¿Qué piensa usted? Sí, yo pienso, José, que no solamente se trata de un momento, digamos, inmensamente preocupante, sino es un momento muy triste. O sea, realmente nuestras generaciones que tuvieron que vivir esa violencia de los años 80, de los años 90, arrancando este siglo, pensábamos que ya habíamos superado esto y nos estamos encontrando con esta tristeza de estos ataques terroristas que nos hemos encontrado indiscriminados contra la población, muchísimas personas afectadas, muchísimas familias afectadas y muy doloroso también y muy preocupante que haya grupos de la población colombiana, grupos por fuera de la ley, que crean que pueden de alguna forma, digamos, negociar con la sociedad o negociar con el Estado por la vía de generar terrorismo. El terrorismo no puede ser un mecanismo para hacer nada en la vida. Bueno, distinto básicamente de matar personas. Vea, ¿culpa de quién lo que nos está pasando en materia de seguridad? Pues es muy complejo porque en realidad el Estado es el que tiene la responsabilidad de proteger a los colombianos. El Estado tiene la responsabilidad de darnos seguridad, el Estado tiene la responsabilidad de copar el territorio, de tener control territorial. Y la verdad es que varios somos los que hemos, durante los últimos meses, años, llamado la atención sobre lo que está sucediendo en el territorio, cómo están creciendo nuevos grupos criminales, cómo se está de alguna forma apaciguando en cierta forma, digamos, las capacidades de las fuerzas militares y las fuerzas de policía. Los presupuestos no son los mismos. Nos mostraron un presupuesto relativamente alto hace poco y nos encontramos con que realmente era un presupuesto que tenía una gran cantidad de aplazamientos. Entonces, la verdad es que el Estado tiene que retomar eso como un objetivo primordial. Colombia es un país demasiado violento, con demasiados grupos criminales, con demasiadas violencias viejas, digamos, como para que no nos lo tomemos muy en serio. Estamos muy lejanos a superar la violencia en este momento en este país. Vean, salgamos de esta de una vez, porque de cada dos trinos que le clava el presidente de la República le dice Bruce McMaster que explique cuál es su participación en un posible intento de golpe de Estado. ¿Usted se hablaba con Álvaro Leiva sobre un posible intento, digamos, de tumbar al presidente? Yo con Álvaro Leiva, que a quien conozco muy poco, me reuní 2 veces, y vino, me pidió una reunión, me pidió otra reunión, y básicamente lo que él hacía era expresarme preocupaciones que él tenía sobre comportamientos del presidente. No me pregunte cuáles, porque después él los escribió todos en las cartas que todo el país pero era conoció. lo mismo, digamos. Era exactamente lo mismo que estaba en las cartas. De hecho, él en las cartas terminó diciendo lo que me había dicho a mí. Pero nunca le insinuó una salida del presidente No. Y yo no se lo hubiera aceptado tampoco, porque nosotros si algo somos es defensores o grandes defensores de la democracia. Pero eso no pasó nunca. Entonces el presidente aparentemente por ese par de reuniones ha decidido tratar yo diría que es por deslegitimar la voz que lo está criticando. En todo caso, lo que yo sí quiero decir es que eso no es válido. Un presidente de la República no puede hacer eso. Un presidente de la República tiene demasiado poder para que no sepa qué hace con sus palabras. Y él es muy irresponsable con las palabras. Y yo realmente se lo dije, y lo dije en público, lo he dicho en privado. Él tiene que responder por lo que ha dicho. Él tiene que asegurarse, digamos, que no está de alguna forma atropellando y abusando de su poder. Y si hubiera lugar, digamos, a que nosotros trabajáramos inclusive con la justicia colombiana o con la justicia afuera, no tenga la menor duda de que lo vamos a hacer. Vea, ¿qué le responde la gente que dice Bruce McMaster está convirtiendo a la ANDI en un partido de oposición, en un partido político, haciendo política desde la ANDI? Bueno, nosotros no tenemos ningún interés realmente ni electoral, ni favorecer a un grupo o a otro grupo. Sí tenemos un interés muy fuerte de defender las instituciones y si creemos que las instituciones están siendo atacadas, las vamos a defender. ¿A qué me refiero? Me refiero a la democracia, me refiero a la separación de poderes, me refiero a eventuales abusos de poder, me refiero a los hechos en los cuales la Corte Constitucional, por ejemplo, le ha dicho al gobierno o el Consejo de Estado le ha dicho al gobierno, eso que usted intentó hacer no lo puede hacer. Es muy importante para que la economía funcione, para que todos tengamos tranquilidad, que el gobierno nacional, el Ejecutivo, sea el principal representante del respeto por las instituciones. Entonces, claro, yo me encuentro con esos comentarios y yo no tengo la menor duda de que hay gente a los cuales le incomoda lo que nosotros hacemos y tratan de legitimarnos.
Y nosotros sí queremos tener, digamos, una participación democrática muy grande de parte de todos los partidos y de todo. Y fíjese usted, en el foro que hicimos en Cartagena, invitamos a Gustavo Bolívar, invitamos a Susana Muhammad, invitamos a Roy Barreras, invitamos a Claudia López, invitamos también a los del centro, invitamos a los de la derecha, y allá los que quisieron ir, porque finalmente Gustavo Bolívar declinó la ida, lo mismo que María José Pizarro, pero los que quisieron ir, allá los escuchamos y con ellos conversamos. Y sí creo que tenemos un papel importantísimo como ciudadanos de poder actuar y de poder representar lo que mucha gente quiere o lo que mucha gente necesita. Vea, Bruce, se habla de una nueva reforma tributaria, o al menos eso es lo que va a intentar el gobierno en el Congreso de la República. ¿Qué piensa de eso? El gobierno comenzó, yo creo que al revés, el gobierno le está planteando en este momento un dilema al Congreso, un dilema muy complejo, porque parecería ser que le ha presentado dos proyectos de ley, uno de presupuesto y otro de reforma tributaria, que el país no puede en este momento aceptar. Y el país no los puede aceptar porque cada vez que uno hace una reforma tributaria, a uno no se le puede olvidar esto, uno lo que está haciendo es tomando recursos de los hogares colombianos, recursos de las empresas colombianas y se los entrega al Estado. Y esa es una decisión que tenemos que tomar, es una decisión importantísima. Queremos que los hogares no tengan este dinero, queremos que las empresas no tengan este dinero y queremos que el Estado sí lo tenga. Entonces esto pasa obligatoriamente por evaluar qué hace el Estado con el gobierno, qué hace el Estado con el dinero. Y por eso hay que mirar el presupuesto. Y el año pasado el presupuesto que fue presentado, que fue de 523 billones de pesos, el original, luego se terminó bajando a 511 billones de pesos, era un presupuesto que ya era exageradamente alto. Ese es el presupuesto más alto de la historia de Colombia. Colombia, en 2 años no más, en 2 años de este gobierno, en el año 2023 y el año 2024, el presupuesto aumentó el gasto del Estado en cerca de 40%, cuando la economía estaba creciendo a niveles del 0.7 o del 1.7%. Entonces, en realidad, lo que el gobierno está proponiendo al país es, deme más plata, yo me gasto esa plata, no se la gaste usted en los hogares, no se la gaste en las compañías. No tengo la menor duda de que un presupuesto de ese tamaño y una tributaria como la que se está planteando va a terminar afectando significativamente a los hogares colombianos, a los trabajadores colombianos, a los empleados, que por cierto son los que más pagan impuestos en nuestro país. ¿Cómo es posible que tengamos ese presupuesto tan alto y las fuerzas militares no tengan presupuesto? ¿Cómo es posible que los helicópteros estén sin mantenimiento o sin combustible? ¿O cómo es posible que la inteligencia que nos hubiera podido evitar, por ejemplo, lo que sucedió en Cali y lo que sucedió en Amalfi, no se haya dado cuenta que eso estaba sucediendo simplemente porque los recursos para inteligencia no se han dedicado? Sí, le entiendo. Sí. Perdón, solo para terminar. Sí. ¿Cómo es posible que a Carlos Ramón González se le haya entregado la inteligencia a este país y veamos en dónde está ese señor hoy en día y las consecuencias que tenemos de habérselo entregado a una persona con sus características, acusado de corrupción en este momento y el país sin saber para dónde vamos? Sí, le entiendo bien. El Congreso de la República lo que le debería hacer al gobierno es ajustar ese presupuesto y en ese sentido después negar la reforma tributaria. ¿Ese es el camino? Claro, porque es que el Congreso es para eso. El Congreso, la decisión que tiene que tomar ahorita es la decisión de ¿cuánta plata queremos que se gaste el gobierno? ¿Cuánto le vamos a autorizar como sociedad al gobierno para que se gaste y en qué se lo debe gastar? Bruce, quiero terminar también este diálogo con usted preguntándole por lo que muchos empresarios también al otro lado de la pantalla se deben estar preguntando. ¿Hay futuro? ¿Me voy de este país? ¿Invierto en otra cosa? ¿Dejo de invertir mientras llegan las elecciones? ¿Cuál es su mensaje para los empresarios que en medio de una incertidumbre tienen un inexplicable temor también respecto de su futuro? Estamos muy metidos en la discusión individual, diaria, de qué dijo el ministro del Interior, de qué dijo el señor que era el jefe del gabinete, de qué pasó con la familia del presidente, de si el presidente se despertó o no se despertó. Estamos demasiado en eso y realmente nosotros tenemos problemas mucho más serios, de mucho más largo plazo, que tenemos que volver a retomar. ¿Qué vamos a hacer con los niveles de pobreza que tenemos? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la infraestructura? ¿Cómo vamos a ser más competitivos? ¿Cómo vamos a nosotros poder exportar más en el largo plazo? Y yo creo que ahí los empresarios tenemos un papel importantísimo. A los empresarios hay que decirles, este es un país muy potente, es la tercera economía de América Latina, con una gran cantidad de oportunidades a nuestro alrededor. Vamos a trabajarlos, trabajémoslos desde ya. No hay que esperar a que se acabe este gobierno, porque perderemos otro año, ¿no? Tenemos que hacerlo desde ya. Pues Bruce, gracias por estos minutos y ojalá ese futuro que usted nos pinta con capacidad empresarial también renovada y vigorosa se dé. Gracias, Bruce. No, gracias a ustedes y gracias por todo el apoyo que le dieron al Congreso y el apoyo que le dan a los empresarios.